El niño, gracias a Dios que nos puso aquí y gracias a los médicos, a las enfermeras que lo están atendiendo en este hospital donde estamos. El niño está mejorando, gracias a Dios. Mi niño hoy, antes de salir, tuvieron que cambiarle el parche que le aguanta el tubo de la intubación, Mario, porque él mismo se lo arrancó. Él tiene fuerza, él se rasca su cabeza, él está consciente, me responde. Él escucha, muñequito, mi niño está mejorando porque ya tiene su tratamiento específico. Mi hijo está pendiente a una enucleación ocular de su ojito izquierdo, el único ojito por el cual él veía. Él está ciego por las radiaciones que no debieron darle a los 2 años de edad, entre 2 y 3 años. Él se quedó ciego de su ojito derecho por radiaciones que no llevaba. Y el Ministerio de Salud Pública cubano lo sabe, que a mi hijo le dieron quimioterapia y radioterapia para un tumor completamente benigno y que eso le ha traído consecuencias en su vida. Incluso que por culpa de eso puede que hoy esté enfermo con el cáncer que tiene. Entonces, el único ojito que le servía, que era el izquierdo por el cual él veía, también es culpa del Ministerio de Salud Pública que hoy por hoy esté esperando una operación para perder su ojo izquierdo por culpa de la bacteria que contrajo intrahospitalaria en los hospitales de Cuba. No sé si fue en el Juan Manuel Márquez, no sé si fue en el Instituto de Neurología y Neurocirugía o en el Instituto de Hematología. Pero como hay mala higiene en todos los hospitales por los que pasamos, mi niño contrajo una Klebsiella, contrajo un enterococo, llegó con pseudomonas, unas en menos cantidad y otras en mayor cantidad. Hoy por hoy mi hijo tiene que perder el ojito izquierdo porque tiene una bacteria que no es sensible a ningún antibiótico que pueda combatir esa bacteria dentro de su ojo. Necesitan hacer una enucleación por la cual estamos esperando, que no se la ha podido realizar porque por el tema de su presión arterial. Le baja, le sube por la sedación porque está intubado. Entonces, eso también es culpa del Ministerio de Salud Pública, que mi niño tenga que perder el ojito porque no le llegue esa infección al cerebro. Con las enfermeras, precisamente con el enfermero Salvador, que es el enfermero que atiende, que está hoy de 8 de la mañana a 8 de la noche con el niño. Yo vengo con el trauma de Cuba, de no poder dejarlo solo. Yo me pasé 6 meses ingresada con Damir, día y noche, durmiendo en ocasiones con él, durmiendo en ocasiones en un sillón, y hoy por hoy puedo salir del hospital porque confío plenamente en lo bien que lo atienden en ese hospital. Y creo que todos los hospitales de aquí sea igual, porque además me lo han dicho. A mi niño yo no tengo que pegarle un dedo encima. Yo vengo con ese deseo de cuidarlo, de limpiarlo, de pasarle una toallita húmeda, pero yo no lo tengo que hacer. Lo cambian de posición, yo no tengo que pedir que le curen sus escaras. A ver, él llegó con escara, ya mi niño no tiene escara. No tiene nada, no tiene ninguna lesión. Y yo no tengo que estar saliendo del cuarto a buscar al enfermero. El enfermero está sentado mirando todo el tiempo el monitor del niño, su ventilador aquí y mirando para dentro del cuarto del niño. Y le doy gracias a Dios por eso. En Cuba tengo que agradecerle a enfermeras que también cuidaron al niño, y eso también lo quería decir aquí. Cuando yo salí de Cuba, hice un video agradeciéndole a la enfermera Daimari. A ver, tengo que agradecerle a la enfermera Daimari, a la enfermera Alianis, que si ve esto, quiero mandarle mis gracias desde aquí porque no pude dársela. A Alianis porque pidió la baja, porque ya no podía trabajar más allí. Tengo que darle las gracias porque me decían, mamá, descanse, duerma, que nosotros sabemos la lucha que usted tiene. Mamá, la enfermera Daimari, mientras que el doctor intensivista Raúl, que si me ve, quiero decirle estas palabras, venía y le amarraba a mi niño el tubo de la intubación fuerte, que le trozaba su boquita y le pelaba su cara. El enfermero, el doctor Raúl, que no en una ocasión no dejó que yo le curara a mi hijo las escaras porque decía que la piel solamente ocupa un 5% de la sangre del cuerpo y que a él nada más que le preocupaban los pulmones del niño, el hígado, los órganos diana, el corazón, y no me dejaba moverlo mientras Damir estaba entubado. Ese doctor Raúl
Yo le decía, a usted no le importa la piel porque no es su hijo, pero a mí sí me importa todo de mi hijo. Como mismo me importan los pulmones, el corazón, los riñones y el hígado, me importa su piel. Y yo necesito curarle las escaras. Esa enfermera me decía, no mamá, déjalo, vamos a cambiarle la gasa al niño. Y ella me ayudaba a curarlo, a cuidarlo. A todas, a la enfermera Dania, a todas se los tengo que agradecer. Por eso di gracias y le di gracias a ellas antes de salir de Cuba. Gracias a todos, a todos, al que me escribe, al que me dijo, Eliani, no te puedo ayudar con dinero, pero te voy a ayudar con mi fuerza. Eliani, no tengo dinero en mi tarjeta, tengo 50 pesos y esos 50 pesos te los voy a transferir. A todo el que le atendí sus mensajes, a todo el que no se los pude atender porque fueron muchos, les pido disculpas y mis gracias son infinitas para todas esas personas, para todas esas. Es que yo, si tengo otra vida, no me alcanza para darle las gracias a todo el cubano dentro de Cuba que se quitó lo que tenía para donármelo para Damir. Por mi hijo hasta lo último. Y yo decidí venir aquí por el programa que hicieron en la revista Buenos Días el viernes, el sistema cubano, el mal gobierno cubano y el sistema donde participaron 4 médicos. Y bueno, aquí voy a exponer mi verdad, que es lo que yo pasé con mi hijo, gracias a esos médicos, a ese mal gobierno y a ese sistema. Damir es un niño que desde muy pequeño fue mal atendido. Yo me di cuenta de todo, por así decirlo, tarde. Yo me manifesté junto a Díaz Niurka Salcedo Verdecia el 2023 en el Ministerio de Salud Pública, ya cuando Damir tenía 8 años, pero gracias a ella tengo que decir que comencé a ver la luz de toda la verdad y de todo lo mal atendido que estaba haciendo mi hijo desde que nació. Damir es un niño que está enfermito desde que nació con una enfermedad genética que se llama neurofibromatosis tipo 1 y por el cual desde el 2023, desde que me empecé a manifestar, desde que comencé a publicar en redes, me lo desahuciaron. Entonces, yo llegué a pensar que la conducta que tuvo el Ministerio de Salud Pública con mi niño, cuando digo Ministerio de Salud Pública, digo los médicos directamente que atendieron a mi hijo, que no fue ninguno de los que salió en la revista Buenos Días ni en la radio a hablar sobre el caso de mi niño, que en ningún momento yo di mi consentimiento para que saliera en la televisión nacional cubana ni en la radio, y como quiera salieron hablando de mi hijo. Entonces ninguno de esos médicos que estuvo allí atendió a mi niño personalmente, ninguno le puso un dedo encima, ninguno lo examinó nunca, ninguno lo ocultó, ninguno le hizo nada. Entonces yo necesitaba venir a aclarar eso y aclarar lo que dijo la doctora Araíz Consuegra Otero, la directora del Juan Manuel Márquez, donde fue también muy mal atendido mi hijo. Ella me inculpó de no haber, ella quiso decir como que yo era la culpable de que mi hijo hubiera llegado al punto en que llegó y a las condiciones críticas en las que el niño se trajo para acá, para los Estados Unidos, por no haberle hecho una biopsia. Y yo tuve suficientes razones y suficientes motivos para no dejar que hicieran esa biopsia. Y yo se lo quiero decir al pueblo de Cuba y a todo el mundo, a toda la persona que me escribe, a todo el que quiere preguntar por qué yo no hice esas biopsias. Esa biopsia yo no dejé que se hicieran por todo lo malo que le habían hecho anteriormente a mi niño. Mi niño fue muy estudiado, ya lo último fueron 2 procederes invasivos, que fueron 2 medulogramas, uno hecho el 19 de noviembre y uno hecho el 7 de enero. Esos medulogramas, por mal procesamiento de anatomía patológica de la doctora Isabel, patóloga del Juan Manuel Márquez, hospital donde la doctora Araíz Consuegra es directora, esos medulogramas no arrojaron ningún resultado. Mi niño no tuvo diagnóstico en ese hospital. Entonces yo publicaba, cuando quisieron venir a hacerle la biopsia a mi niño, Damir mismo dijo, ya no quiero más ni una prueba, mamá, ya no quiero más ni una prueba, yo quiero irme de este hospital. Y así, tomando la palabra de él y con todo lo que le habían hecho, mal hecho,
que no se había diagnosticado, yo decidí decirle a ellos que no. Biopsia, que eso fue lo que no aclararon ellos en la revista Buenos Días. Biopsia que no se hizo en el Juan Manuel Márquez. Pero cuando a mi hijo lo trasladaron del Juan Manuel Márquez al Instituto de Neurología y Neurocirugía, los médicos cubanos, el doctor Orestes, que es el director del Instituto de Neurología y Neurocirugía, sabe que sí se le hizo la biopsia, sí se le hizo la biopsia de la lesión de la cabeza al niño y se le hizo otro medulograma en el Instituto de Neurología y Neurocirugía por los doctores Gustavo Martiniano, que eran hematólogos del Instituto de Hematología. Esos fueron los doctores que me dieron el falso diagnóstico de que mi hijo tenía una leucemia aguda. Le hicieron el medulograma y la biopsia un jueves y ya el viernes a solo 12 horas, esos médicos me estaban dando el diagnóstico de que mi niño tenía una leucemia de Burkitt, una leucemia en cuarto estadio, en las últimas. Y entonces yo no dejé que le hicieran la biopsia en Juan Manuel Márquez, pero en Cuba sí dejé que le hicieran un tercer medulograma y una biopsia, para que esa señora saliera en ese programa diciendo que fue culpa mía que mi niño se pusiera crítico y que fue falta de oportunidad. Oportunidades tuvieron de sobra. Hemocultivo, láminas periféricas, urocultivo, resonancia de alto campo, todo. Quiero aclarar aquí, delante de todos ustedes, para el mundo, para Cuba, para todos los cubanos que están dentro de Cuba, que ellos tuvieron miles de oportunidades de diagnosticar a mi hijo, miles. Incluso todo fue bajo presión, medulograma bajo presión, resonancias en el CIME bajo presión, resonancias con equipo de alto campo, lo mejor que ellos tenían en Cuba, que yo conozca y que yo sepa, a mi conocimiento, se lo hicieron a Damir. Todo fue bajo presión. Porque que alguna madre cubana con un niño enfermo necesitando de una resonancia me escriba y me diga que a qué madre cubana con un niño llevan al CIME a hacerle una resonancia de alto campo. La mamá nació con un problema de salud, que es neurofibromatosis. Se producen algunos tumores, pero es una enfermedad tratable. En el caso del niño, yo lo que creo fue que hubo dos cosas. En mi experiencia, como he ayudado a disidentes que han venido muy enfermos, abandono y negligencia son las dos palabras. ¿Por qué? Porque se empezó a complicar con problemas pulmonares, bacterias en los pulmones, diagnósticos mal hechos, como decía su mamá, los medulogramas que se hicieron fueron inconclusos, no fueron diagnósticos. Para un resultado de un medulograma, que son pruebas invasivas, que tienen riesgo, y no se hacen a no ser que sean de verdad indicadas y diagnósticas, tienen mucho riesgo de sangramiento, de infección o de problemas respiratorios. Esos medulogramas fueron inconclusos, pero además de ser inconcluso, el diagnóstico de leucemia de Burkitt fue falso. No tenía la leucemia, que es una enfermedad seria que se trata con quimioterapia. Al darle quimioterapia, ese tratamiento le produce efectos secundarios. ¿Cuáles? Le baja la hemoglobina, le baja las plaquetas y le puede producir infecciones y sangramiento. Entonces fue una cadena de negligencia que llevó a que el niño llegara en estado grave aquí a los Estados Unidos, que es donde realmente se salvó. Culpar a su madre es una bajeza. De esos médicos que se prestaron para el juego, que no atendieron al niño y culpan a la que luchó por él en un país donde no hay transporte y no hay vivienda, llevarlo de un extremo a otro de la isla para salvarle la vida. Para que entendamos, leucemia y realmente el diagnóstico que tiene, ¿se asemeja? No. Un médico se pudo haber confundido cuando dice, no, es un resfriado, es una gripe. ¿Se asemeja o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. ¿Sabe por qué? El diagnóstico fue falso, porque un medulograma tan rápido no puede dar el diagnóstico. Las biopsias, en mi experiencia, tardan días. A veces hay que darle el alta al paciente a su casa y seguirlo, porque no está la biopsia. 5 o 7 días. Quiere decir que se lo dieron en un tiempo récord imposible. Ese diagnóstico fue falso.
¿Y cuál es la gravedad de un diagnóstico falso? Que el tratamiento es equivocado. Y lo someten a una terapia innecesaria y dañina. Esa es mi opinión médica.